Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este día jueves 25 de febrero del año 2021. Este día, en nuestra plática de café, tenemos un invitado de lujo que es el doctor Manuel Praena Crespo, que nos va a hablar acerca de la evaluación de la situación en los centros de salud españoles en la pandemia por COVID-19. El doctor Manuel Praena Crespo es pediatra de atención primaria en el Centro de Salud La Candelaria de Sevilla. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Sevilla. Es profesor asociado de Pediatría en la Facultad de Medicina de Sevilla, webmaster de la página Respirar, miembro del Comité Editorial de Anales de Pediatría, miembro del Consejo Editorial del Journal of Asthma, y solamente estoy diciendo una pequeña parte del gran currículum y extenso que tiene nuestro querido ponente del día de hoy, Manuel Praena, que yo le doy la bienvenida, agradezco el que haya aceptado la invitación y cedo los micrófonos. Adelante, Manuel. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Voy a empezar compartiendo la pantalla de la presentación, ¿verdad? Yo antes de hablar, pues me quiero referir a vosotros que soy un pediatra de primer contacto. Trabajo en un centro de salud de una zona de la más deprimida de España, ha salido en el ranking de Hacienda como la zona más deprimida y llevo 30 años trabajando ahí. Lo que me ha fortalecido mucho como pediatra, como médico y como persona. El contacto con las personas que lo pasan verdaderamente mal, pues ha sido una de mis fortalezas y he querido devolverle todo lo que he aprendido con ellos. Yo quiero, comenzando, agradecer a la Academia Mexicana de Pediatría, a la Sociedad Médicos Unidos y al doctor Eduardo Antonio Lara Pérez la posibilidad de estar con vosotros y de presentar nuestras inquietudes, nuestros problemas que hemos tenido y que seguimos teniendo para la práctica de la pediatría en España. Yo voy a hablar desde mi óptica de vivencia directamente, pero también voy a mostraros algunas de las percepciones que han tenido muchos compañeros en España con una muestra representativa con la que vamos a ir presentando. A mí me gustaría que en cualquier momento se me interrumpiera si hay alguna cosa que no se ha entendido, aunque hablamos el mismo idioma, pero puede que algunos matices no quede muy claro cuando esté hablando y entonces si se me quiere preguntar o hay alguna particularidad, alguna peculiaridad que sea diferente entre España y México, pues se puede interrumpir. Eso no significa que al final de la plática, pues no hagamos luego y hagamos una profundización mayor sobre algunos aspectos que quisiera ahí presentar los asistentes. Como ya es costumbre, pues no declaro conflicto de intereses respecto a la presentación que voy a tener. Antes de comenzar, a mí me gustaría hacer mención de las vivencias a lo largo de los años. Esto lo conozco desde que era niño. Esto es de la exposición iberoamericana de 1929. Este es el pabellón de México, que actualmente es una dependencia municipal que está utilizando el Ayuntamiento de Sevilla y es una obra grandiosa de un arquitecto mexicano. Y finalmente, antes de empezar a hablar, pues fijaros, esta es la exposición de 1992, la exposición Universal de Sevilla, y ha quedado un precioso pabellón permanente. La mayoría de todos los países que asistieron a esta exposición pues eran efímeros, pabellones efímeros, pero ahí tenéis la potencia de México, que una vez más
ha dejado un excelente pabellón en el que nosotros de vez en cuando nos acercamos por allí para mirar las obras que han quedado de esta exposición. Y uno de ellos, desde luego, es el Pabellón de México. Y sin más dilación, pues vamos a comenzar a hablar de la presentación. Antes de hablar de las dificultades que se han podido presentar a propósito de la pandemia en los centros de salud españoles, a mí me gustaría hacer una referencia sobre el sistema sanitario español, para entender un poco lo que ha significado la situación de la pandemia. Mi compañera y querida Alfonsa Lora ya ha tenido ocasión de presentaros un poco lo que es la atención primaria en España, pero para recordar algunas cosas os quiero decir que la atención en el sistema sanitario español es universal, es decir, cualquiera que está viviendo en España, sea inmigrante con o sin papeles, si se le atiende. Es además gratuito. Eso no significa que no haya una medicina privada, que también la hay, pero el mayor potencial de la medicina en España es que es universal y gratuita, y está distribuida en los 17 comunidades autónomas, que cada una regenta pues su manera particular de ofrecer esa sanidad gratuita y universal. La atención primaria en España es de acceso totalmente libre y tienes acceso al pediatra, al médico de familia, que sería el médico de primer contacto, enfermera, y al trabajador o trabajadora social. Y la atención hospitalaria es de acceso libre también en el servicio de urgencia, pero las demás especialidades hospitalarias no se accede, por lo menos desde el punto de vista de la pediatría, como no sea que haya una entrada en atención primaria, un pediatra bien formado, que es el que coordina y dirige la atención, y si necesita la concurrencia de algún especialista de digestivo o un especialista de cardiología o cualquier otro, pues se hace a través del especialista de atención primaria, porque nos consideramos no generalistas, sino especialistas en el niño, con una formación de 4 años, que yo creo que ya nuestra amiga Alfonsa os lo comentó. Recordando un poco las funciones de los equipos de atención primaria, esto es una diapositiva prestada gentilmente por Alfonso Lora, es prestar asistencia sanitaria, promocionar la salud y la prevención de la enfermedad y la reinserción una vez que ha habido una enfermedad en las personas. Se realiza educación sanitaria, se hace formación pre y posgraduada de atención sanitaria. Llevo más de 29 años formando estudiantes de medicina y además residentes de pediatría que radican su base en el hospital, pero también hacen su rotación de atención primaria unos 3 meses por nuestro centro de salud. Y eso ocurre en el resto de España desde que se ha regulado en el año 2006 esta rotación de los residentes de pediatría por atención primaria como piedra angular del sistema. Se realiza investigación clínica y epidemiológica, se participa en los programas de salud mental, laboral y ambiental. En este caso, el laboral, afortunadamente, solamente los médicos de familia. No tenemos trabajo en menores de 16 años, puesto que la formación en España es hasta los 16 años y a partir de ahí sí se podría empezar a trabajar, pero la edad pediátrica en España es hasta los 14 años. Además, se participa en todas aquellas funciones necesarias para mejorar la atención de la población respecto a la utilización de los servicios sociales, servicios de rehabilitación, etcétera, etcétera. Y además tenemos una colaboración funcional y técnica con otros servicios especializados. Fijaros que cuando hay un problema prevalente y complejo, se utilizan una serie de guías, que esto también lo comentó Alfonso Alora. Y todo esto pues dentro de un plan de atención integral. Bien, voy a hablar de mi atención dentro de lo que sería un pediatra medio. Yo soy uno de ellos. Nosotros tenemos una consulta demanda donde la familia quiere ver a su pediatra para contarle sus problemas de salud o problemas de prevención, ¿verdad? Y esto se hace en la consulta a demanda, que está sobrecargada porque, como he comentado anteriormente, el problema es que al ser gratuito y universal, pues cada uno puede elegir cuando hay. Y hay una mala educación respecto a la utilización de los servicios sanitarios. Por tanto,
Fijaros que si llevo 29 años diciendo los mismos mensajes y todavía siguen llegando personas que no han cogido una cita y que no han tomado una cita. Yo sé que hay una palabra que en México no significa lo mismo que en España, entonces no han tomado una cita, ¿verdad? Y luego tenemos las consultas programadas donde uno decide que una persona necesita un estudio en especial atención y entonces pues se realiza a unas horas en las que la accesibilidad es menor, pero la accesibilidad porque es muy temprano y las personas que van al centro de salud pues eligen la hora cómoda para presentarse. Y luego tenemos también las consultas de salud infantil, donde vamos llevando el desarrollo de los niños desde que nacen hasta que tienen aproximadamente 11, 12 años. Tenemos una parte de visita domiciliaria que es raro que se haga, puesto que la mayoría de los pacientes llegan al centro de salud. A no ser que haya un encamado, que haya un proceso oncológico, que entonces, bueno, pues sí acudimos, aunque no se nos ponga ese aviso, asistencia domiciliaria. Y luego, pues realizamos sesiones clínicas conjuntas de varios centros de salud que se realizan al menos 2 veces al mes, puesto que en nuestro caso, en Sevilla, pues son 100 pediatras aproximadamente en 32 centros de salud distribuidos en los que realizamos ese tipo de formación. Bien, siguiendo, en cuanto a la accesibilidad al centro de salud, pues tenemos la posibilidad de que alguien, mediante una gestión de una cita médica en una app, mediante el móvil o bien por un teléfono centralizado, pues tú puedes acceder. Y puedes acceder a una cita, una cita médica telefónica o a una cita presencial. Fijaros lo fácil que es tomar una cita. Pues bien, ¿qué ocurre? Que muchas veces las personas se presentan en el centro de salud porque no han tenido el cuidado de prever una cita, ¿verdad? Nosotros no somos un servicio de urgencia, somos un servicio de atención médica que además vemos de un día para otro, incluso en el mismo día. Es raro que no haya una cita. Pues esto origina una distorsión en la presentación de las personas. Bien. Siguiendo, fijaros lo que ha ocurrido, el cambio en la accesibilidad. Esta es la misma sala de espera. Esta es una foto antigua que yo he sacado de aquí. Y esta foto de la derecha es una foto que saqué ayer mismo por la tarde. Fijaros que los centros de salud por la tarde, debido a la asistencia a los colegios por la mañana, se llena y se convierte pues como un mercado, como una feria, ¿no? Muchísimas personas. En cambio, ¿qué nos estamos encontrando? Una silla vacía con una serie de separaciones para que las personas no estén cerca. Y este cambio de la accesibilidad, ¿a qué ha sido debido? Pues precisamente este cambio de la accesibilidad la tenemos como motivo el SARS-CoV-2, el coronavirus, que está originando esta COVID-19, que está tambaleando y que está vapuleando a todo el planeta. Os voy a poner una presentación, un breve vídeo de un compañero que es el director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Me gustaría que lo escucharais. No sé si se escuchará o no. En ese sentido, sí que me gustaría recalcar también que en España no se ha producido ninguna transmisión de este virus. Se han identificado 2 casos positivos que se transmitieron, uno en Francia y uno en Alemania. En España no ha habido ninguna transmisión de este virus y, por lo tanto, en España no tenemos coronavirus. No tenemos coronavirus de este. Bien, fijaros lo que se decía hace un año justo. Bien, pues un mes después, el 14 de marzo, después de estas palabras que han sido tomadas por la agencia Europa Press, pues se decreta un estado de alarma en España, lo que significa en todo el territorio nacional, lo que significa la limitación de la libre circulación de todos los ciudadanos a actos esenciales como la adquisición de alimentos y medicamentos o acudir a centros médicos o al lugar de trabajo. Era lo único que se permitía. No podía haber nadie en las calles, como se veía en esas primeras imágenes que venían desde Wuhan en diciembre, ¿verdad? En los meses previos, sin nadie en la calle. Bueno, todo esto originó que la población se confinara en sus lugares de residencia. Y además,
justamente esto en marzo del año pasado, pues la tasa de muertos era increíblemente alta, lo que originó que después de este primer periodo en el que en febrero no había nada, y resulta que mes y medio más tarde las tasas de mortalidad eran altísimas, eso originó una hecatombe que es la que a mí me gustaría describir a continuación durante la presentación. Aquí tenéis que España, por ejemplo, es el 7º país más afectado en el mundo y además es de los países con más muertos. Y esto en términos absolutos. Fijaros que el primero es Estados Unidos, lógicamente son muchos millones de habitantes, luego Brasil, muchos millones de habitantes, pero fijaros que España, que somos solamente 47 millones de habitantes, ocupábamos el número 10, y esto estamos hablando del 19 de febrero de 2021. Y además, las diferentes tasas de mortalidad que se han producido en los países más importantes. Con todo esto, es donde realmente, una vez que hemos tocado el contexto en el que se ha producido todo esto, cómo ha afectado esta pandemia a la asistencia pediátrica, qué ha originado la COVID-19. Para eso, y mediante una invitación que nos hicieron al Congreso Nacional de Pediatría de la Asociación Española de Pediatría, que se celebró en noviembre, nos pidieron de pronto que habláramos algo sobre COVID-19 y pediatría. Y entonces, pues, de la manera más rápida, realmente no es un estudio de investigación bien llevado, bien reglado, pero sí da una idea muy aproximada de qué es lo que nos hemos encontrado. Mediante un formulario de Google Forms, hicimos enviamos un correo electrónico con el enlace al que se dirigía este enlace a una red de pediatras de atención primaria que está compuesto por 1.277 suscriptores, y contestaron 172 pediatras en el término de 2 semanas. ¿Y qué contestaron? ¿Y qué preguntas hicimos? Bien. Se preguntó sobre maneras de comunicación, sobre asistencia, sobre programas, etcétera, etcétera. Os lo voy a ir enumerando a continuación. Hemos hecho una valoración estadística de la situación antes y después de la pandemia, porque la pregunta era cómo se había afectado la consulta antes y después, y cómo antes de la situación de la pandemia, en qué situación se encontraban las consultas y la asistencia, y cómo después de ese estado de alarma que ya había acabado en el mes de mayo-junio, y recordad que en octubre habían pasado 3 o 4 meses de la terminación de la pandemia, cómo se encontraban estas consultas, cómo se estaba atendiendo a nuestra población. Hemos utilizado para valorar la inferencia estadística la prueba de Kolmogorov-Smirnov para valorar si hay normalidad o no, un test de normalidad, para saber si tenemos que utilizar un test paramétrico o no. Como los valores no tenían una distribución normal, pues entonces utilizamos un test no paramétrico que fue la U de McWhinney, y comparamos estas variables en relación antes y después de la pandemia. Bien, ¿qué nos hemos encontrado? De estos 172 pediatras, y ahí vamos entrando, veis que los más numerosos fueron los de Andalucía, porque es la población, es la región de las 17 que componen las autonomías de España, es la más poblada. Y cuando digo la más poblada, pues es poca cosa si comparamos con cualquier población de México. Somos cerca de 10 millones de habitantes en toda Andalucía, en una extensión del sur de España que es la más grande. Y luego Madrid, que también es de las más pobladas, junto con Cataluña, pero ya sabéis que los catalanes, ¿dónde anda Cataluña? ¿Dónde anda? Aquí está, contestaron muy poquito porque ellos tienen un problema de idiosincrasia respecto al resto de España. Y luego pues contestaron País Vasco y demás. Aquí tiene la distribución. ¿Cuál es el género de las personas que responden? Fijaros que la pediatría en España está feminizada, la mayoría de las personas que responden, y esto no tiene sesgo, se corresponde con la realidad que hay en España. La mayoría de los profesionales de pediatría son mujeres. Hay 2 que no pusieron que no querían decir qué sexo tenían. Sabéis que el tema de la
está muy en progreso. Las personas transgénero, y también tenemos en nuestra población, esto es como anécdota, ¿verdad? De personas que no han definido su sexo. Y fijaros, y esto es muy importante, las edades, es decir, que más de 60 años, entre los que me encuentro yo, es el 24% de las personas que respondieron. Y de 51 a 60 años, pues todo esto. Fijaros que pediatras más jóvenes son los menos numerosos, y tener en cuenta que es una lista en la que hay que anotarse, que hay que apuntarse, que requiere unos conocimientos de informática, lo que significa que hay muy pocos pediatras jóvenes que estén en atención primaria en España, y estamos ahora mismo en una fase que intentamos mejorar eso. Porque cuando acaban nuestros residentes de pediatría, está ocurriendo que o se van al hospital o se van a la consulta privada, o incluso muchos intentan emigrar, porque durante un tiempo ha habido una regresión de la atención primaria, con lo importante que es, importantísima, debido a la falta de recursos que se ha ido perdiendo a lo largo de estos años. Mira, esto sería qué es lo que ha pasado con respecto a los medios de comunicación con los pacientes. Como los pacientes no pueden venir, ¿qué nos encontramos? Pues que la utilización del correo corporativo, que se utilizaba muy poquito antes de la pandemia, pues ahora se utiliza muchísimo, muchísimo a la hora de ponerse en contacto con las personas. Es una manera de atender. Este sería el personal de cada uno, pero luego hay un correo electrónico corporativo que es del centro de salud. Estamos hablando de 17 sistemas distintos, y entonces es posible que en algunos se utilicen más que en otros, pero en definitiva, en el conjunto de las 17 autonomías, de estas 172 respuestas de todas estas comunidades, hemos comprobado cómo la utilización del correo electrónico ha sido mucho mayor para poder contactar con los pacientes. Incluso muchísimo mayor también la utilización del teléfono en la consulta. Llegan una serie de avisos o de consultas que se han programado telefónicamente, y eso ha persistido, y yo creo que eso va a seguir siendo el futuro. Pues tú puedes programar lo que aquello verdaderamente más interesante que debe de venir para ser visto presencialmente. Como podéis ver, antes y después de la pandemia ha sido exageradamente cambiante. Y la utilización del teléfono general, pues no ha tenido prácticamente, sí, ir al centro donde están los administrativos, y utilizar un teléfono de un administrativo para llamar, prácticamente no ha tenido apenas cambios, porque hemos preferido utilizar el teléfono que tenemos en nuestra propia consulta para poner en contacto con el paciente, donde además tiene la privacidad para poder hablar como si tuvieras delante el paciente a través del teléfono, evidentemente. Luego, ha habido una mayor comunicación con los pacientes a través de plataformas de imágenes. En Andalucía, sobre todo, se ha utilizado el programa Mercurio, que es tú notifica cuál es la historia del paciente, notifica la edad del paciente, perdón, el número de teléfono del paciente, y además el nombre. Está de acuerdo con que eso es la realidad, de que no hay ningún SEO, de que no hay ningún problema, y entonces el mismo sistema, desde el ordenador del centro de tu consulta, le manda un enlace con de mensajería al teléfono móvil. El paciente con el teléfono móvil hace la foto de aquello que quiere consultar y nos lo devuelve, y viene directamente durante estos 3, 5, 7 minutos que dura la consulta, y podemos ver la imagen. Fijaros que ya prácticamente casi no existir, ha subido muchísimo, y más en progresión que va a estar. La consulta presencial, en cambio, ha bajado muchísimo, por el hecho de que los pacientes, si se acumulan, como ocurría antes en la sala de espera, y en este tiempo de pandemia, con muchísimos positivos, con muchos coronavirus, pues el centro de salud podría ser un centro de enfermedad en la transmisión.
Entonces, se ha intentado que no coincidan los pacientes, que esa sala de espera que habéis visto vacía haya como mucho 1, 2, al máximo 3 pacientes muy separados entre sí con objeto de poder verlo. Y para eso nos ha ayudado mucho el uso del teléfono, que ha aumentado mucho en detrimento de la consulta presencial. Pero claro, nosotros como pediatras, más que el coronavirus, lo que nos preocupa es el inicio de una sepsis, nos preocupa que pueda haber una meningitis, que pueda haber una apendicitis aguda que se pueda escapar, ¿no? Quizás desde el punto de vista epidemiológico tiene mucho mayor interés la transmisión del coronavirus para evitar que llegue a los abuelitos, que llegue a otras personas y las pueda matar el coronavirus. Pero a nosotros como pediatras nos interesa ver entonces qué hemos hecho durante este tiempo, que a través de la consulta telefónica hemos bajado la presencial, pero hemos elegido específicamente a aquellos que hay que ver. Y llamamos por la mañana temprano y le decimos a qué hora no va a coincidir con nadie y basta. Es decir, de alguna manera esto ha seleccionado muy bien la patología, y aunque la pandemia en términos generales es negativa para la población, pero en estos aspectos está siendo positivo, y esta ha sido la experiencia común en en todos los pediatras a los que se le ha preguntado. La utilización de WhatsApp es otra herramienta que está ahí, ¿eh? Había quien la estaba utilizando y a partir de este estado de pandemia lo ha utilizado un poco más, pero tiene el problema de que la transmisión de imágenes o de preguntas no está en la esfera de la privacidad, es decir, que hay problemas de protección de datos y no se debería de utilizar como otros sistemas de mensajería como el que he comentado anteriormente. En cuanto a la realización de los programas preventivos y otras actividades en el centro de salud antes y después del confinamiento, fijaros que el programa de salud infantil en el que nos ayudaban las enfermeras pues ha bajado, y según el test estadístico utilizado pues ha sido significativo esta disminución. No ha sido grande afortunadamente, pero sí se ha notado. La programación de los pediatras pues también ha pasado igual. Se ha elegido valorar hasta los 15 meses, fundamentalmente pensando que niños de 2, 4 y 6 años se pueden valorar más adelante y se pueden retomar esos programas de salud infantil, pero los más pequeñitos, los que pueden tener más problemas, los que hay que detectar muy precozmente algunas anomalías en el desarrollo, eso han seguido viniendo. Por eso tampoco ha sido muy exagerada la diferencia entre el antes y el después de la pandemia, pero fijaros que es estadísticamente significativo. No digamos nada de la agenda de crónicos, que se ha resentido muchísimo, muchísimo, porque hubo un tiempo en el que todas las programaciones que se estaban haciendo se dejaron de hacer, y entonces ha habido muchas personas que han perdido esa continuidad en la atención a los crónicos. Esto ha sido una de las repercusiones que ha tenido esta pandemia. Fijaros, por ejemplo, el programa de asma, que la prevalencia del asma, al menos en España, es de un 10%, es de una de las enfermedades más prevalentes que tenemos. Después de la obesidad, sí podemos considerar la obesidad como el comienzo de una gran enfermedad, o los trastornos de conducta. Pero ha sido muy significativa el descenso, y eso que de alguna manera también la pandemia, el haber tenido a los niños con mascarilla, la familia recluida en su casa, ha originado una disminución que me imagino que eso habrá pasado también en México y en otros muchos países, ¿no? La disminución de los problemas respiratorios por otros agentes como el sincicial respiratorio, como los rinovirus y los virus de influenza, que también han disminuido en su presentación debido a las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y la utilización de mascarillas. Pero fijaros que aún así el programa de asma se ha resentido, por lo importante que es la educación y darle continuidad al manejo de estos procesos. El programa de obesidad precisamente ha caído también muchísimo, teniendo en cuenta que además el confinamiento ha originado en muchísimas personas un sobrepeso, incluso problemas de obesidad debido a la falta de ejercicio físico, porque no se podía salir a la calle de ninguna de las maneras, a ninguna hora, ¿eh? Y como mucho a algunas personas se le permitía
poder salir una hora, sobre todo a aquellas personas con trastornos del espectro autista que tenían problemas para estar tanto tiempo encerrados. Y fijaros que afortunadamente las vacunas no se han resentido porque hemos seguido vacunando a pesar de todo, dando una cita previa para vacunar sin que se sumara la gente. Y eso ha ocurrido en todo España. Precisamente, si el coronavirus ni siquiera se ha hecho una vacuna para los niños, porque el coronavirus en los niños no es el problema, pero sí el sarampión, la poliomielitis, las parotiditis y todas estas enfermedades que han podido ser erradicadas gracias a las vacunas. Y esto, en cambio, no ha repercutido porque no lo hemos tomado muy en serio de que hay que seguir vacunando o sí, o sí. Luego, otras cuestiones, como podéis ver, es la realización de espirometrías. Han caído muchísimo con lo importante que es el seguimiento de las personas con asma de la función pulmonar. ¿Y a qué ha sido debido? Pues porque hasta incluso las otras especialidades de respiratorio, tanto de adultos como de niños, desaconsejaban realizar las espirometrías debido a la probable difusión del coronavirus por el efecto del aerosol durante el tiempo que duran los esfuerzos expiratorios. La docencia bajó muchísimo también porque incluso la universidad cerró la posibilidad de práctica, es decir, que ha habido, esto es un parón muy grande a la hora de transmitir los conocimientos prácticos a las personas, así que nuestra función es asistencial, docente, investigadora como pediatra de atención primaria, pues la docente también ha habido una grandísima repercusión, ¿verdad? El sistema de extracciones no se ha visto, así que cuando hay que hacer una analítica se ha hecho, y como habitualmente se hacen pocas analíticas en los niños, pues ahora se han seguido haciendo pocas analíticas, solamente en aquellos casos que debíamos de estudiar y que se debían de hacer, lo que significa que en ese sentido no ha repercutido para nada la pandemia. Y ahora, a continuación, hay una serie de... Esto sería una tabla de frecuencias, ¿verdad? De qué se considera repercusión mínima o ninguna, el grado 1 hasta el grado 4 máximo. ¿Cómo ha podido repercutir la actual situación en el seguimiento de las condiciones médicas? Esto es lo que se le ha preguntado a estos 172 pediatras que han respondido, ¿verdad? El TDAH, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues se ha visto bastante afectado, según los compañeros que han respondido. Los trastornos del espectro autista también, como decía, bueno, mejor no vaya a terapia. De hecho, fijaros que en tu centro de salud, una persona de las que valoran en centro especializado pediatra que se dedican a valorar trastornos del espectro autista para ver si se van a recibir terapia o no, y que es derivado de los centros de salud, pues cerraron esa dependencia y entonces la distribuyeron por los diferentes centros de salud porque también había habido compañeros que habían sufrido del coronavirus y habían tenido la enfermedad y no podían estar. Entonces, se han cerrado dependencias para luego redistribuir a estos compañeros. Por tanto, los trastornos del espectro autista se han visto como un poco abandonados durante estos meses porque estaban cerradas las dependencias en las que se dedicaba a realizar este trabajo. Los trastornos conductuales también ha pasado igual a lo mismo. Alguien que dijera que tenía poca repercusión, para nada. La mayoría estaba hablando de que la repercusión había sido importante. Y en el asma, por supuesto, que ya hemos comentado anteriormente, ¿verdad? Los problemas de obesidad, fijaros, como considera, ha repercutido muchísimo. El seguimiento de prematuros, los diabéticos y la patología renal, parece que los pediatras de atención primaria han visto que ha tenido poca repercusión, pero hay que decir en esto que los diabéticos, alguien en su cupo puede tener 1 o 2 diabéticos o problemas con patología renal crónica, es poco prevalente. Realmente quien lo llevan son los pediatras que trabajan en el hospital, los especialistas hospitalarios. Y por tanto, ha habido ahí una respuesta sesgada como pediatra de primaria que apenas estaba viendo este tipo de problemas, lo ve secuencialmente
en alguna ocasión, pero no de una manera arreglada como pasa con los trastornos del espectro autista, los trastornos de conducta, el asma, la obesidad, que es la patología mayor que estamos viendo. Y aquí también podéis ver de igual manera los trastornos digestivos crónicos, la patología agudoinfecciosa o la patología quirúrgica urgente. Realmente eso ha sido un problema, porque aunque nosotros nos ha parecido que ha repercutido poco, la realidad es, y es la percepción que he hablado con otros compañeros que trabajan en el hospital, que muchas personas han ido muy mal porque se les ha perforado, y no solamente en pediatría, sino además en la patología del adulto, han tenido perforaciones por miedo de ir al hospital y han aguantado, y cuando han ido, pues esa patología quirúrgica urgente pues estaba ya como sobrepasada. Fijaros qué cantidad de cosas han pasado y de qué manera. Y ya a modo de conclusiones, yo creo que podemos ampliar luego al final de estas conclusiones y podemos comentar lo que queráis, ¿verdad? Y es que la actual situación ha supuesto un cambio notable en la forma de atención de los pediatras en atención primaria en toda España. Que la atención telefónica, el diagnóstico a través de plataformas de transmisión de imágenes y la utilización del correo electrónico han irrumpido en España en la atención pediátrica y han venido a quedarse, porque desde luego esta forma de trabajar, sin que haya pandemia y sin que haya tal facilidad para acudir al centro de salud, nos parece excelente a la hora de racionalizar bien quién debe de recibir la mejor atención, y no voy porque no me cuesta nada, y voy porque se me apetece y ahora y en cualquier momento. Los programas de seguimiento de enfermedades crónicas y preventivos se han visto muy afectados. Es evidente, como habéis podido ver, ¿verdad? Las enfermedades con un mayor peso en seguimiento por los pediatras de atención primaria se han visto muy afectadas, pero la percepción de que las enfermedades de alta complejidad se ha visto menos afectadas sugiere que hay una escasa coordinación, o por lo menos muy mejorable, entre la atención hospitalaria y la atención primaria que deberíamos de abordar. Y yo creo que a partir de ahora podemos establecer una comunicación sobre todas las cuestiones que os ha parecido. Y en este momento pues cedo la palabra a nuestro moderador, que es el doctor Eduardo Antonio Lara. Muchísimas gracias, doctor Manuel Praena. Muy claro, muy preciso. Creo que tenemos mucha tarea pendiente en México. Veo muy ordenado el sistema de salud español, muy inquieto y con mucha actitud en la investigación. Uno de los problemas que tenemos en México es la falta de investigación en el primer contacto. La otra parte que considero es álgida en México es que el primer contacto se ha devaluado un poco ante la misma mirada de las autoridades, con muy pocos presupuestos, muy poca supervisión, con proyectos de planes que se proponen, pero no se ejecutan, no se llevan a cabo, y con una deficiente información estadística, que lo hace entonces difícil de aplicar en la realidad y que cada quien pues sigue sus ideas, lo que cree, lo que está viendo en ese momento, y no tomemos un marco de referencia. No se han animado aquí los compañeros a preguntar, pero yo quisiera pedirle a José Luis García Galaviz, porque él es un médico muy importante aquí en México y que tiene a su cargo la formación de médicos en las nuevas generaciones, y pues creo que ya andan preocupados acerca de la medicina de primer contacto en las escuelas de medicina. Adelante, José Luis. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Doctor Manuel, pues felicidades, muy interesante y siempre nos deja un poco preocupados lo que nos hace falta por hacer aquí en nuestro país.
Mi pregunta va basada en relación a la educación médica, ¿no? ¿Cómo insertan en la currícula, en la malla curricular, en las escuelas de medicina, en el grado que ustedes mencionan, que aquí le decimos pregrado, cómo insertan toda esta metodología de atención primaria a la salud y la atención de primer contacto en los alumnos? Ellos, ¿cómo reciben su educación clínica, su práctica clínica? ¿La hacen en hospitales o la hacen en clínicas familiares o la hacen en centros como el que usted está a cargo? ¿Cómo se realiza ese encuentro del alumno con la parte clínica de la carrera de medicina? Bien, en la evolución de todos estos años, hay que decir que cuando salíamos de las facultades, allá por el año 81, pues uno había tenido una formación sobre todo hospitalaria, ¿verdad? Y salías habiendo realizado punciones lumbares, habiendo realizado mucha práctica que te habilitaba para poder trabajar directamente en la calle, ¿no? Yo trabajé un mes como médico generalista, médico de primer contacto, y no me gustó la experiencia como estaba en aquel momento. Y ahora vengo a contarle y a responderle a su pregunta. 30 años más tarde no es posible acabar la especialidad, perdón, la carrera y trabajar directamente. Ya directamente tienes que hacer una especialidad. Y la especialidad que más numerosa a la hora de elegir es la de médico de familia. Es decir, es una especialidad más. No es el médico que acaba y ya está, sino se lleva, después de los 6 años que es la formación pregrado, hay 4 años de especialidad. Y en estos 4 años de especialidad es cuando desarrolla todas las competencias profesionales. Bien, dicho esto, los alumnos de la carrera de medicina a partir del 4.º año empiezan a trabajar en las llamadas asignaturas clínicas, medicina interna, digestivo, etcétera, etcétera. Y una de ellas es medicina de familia, y específicamente en la asignatura de medicina de familia, donde se imparte la práctica, lógicamente es en los centros de salud. Hay una parte en la que los alumnos de medicina desarrollan esa actividad. Y además en pediatría, también en la asignatura de pediatría, como pediatría está muy extendida en todo el sistema nacional español, pues también hacen prácticas de pediatría en los centros de salud en el pregrado. Luego ya se presentan en el sistema de médico interno residente y luego cada uno elige una especialidad y ya es cuando se presenta esa formación en competencia. Pero sí está regulado que durante la carrera de medicina roten por los centros de atención primaria y conozcan cuál es el eje del sistema. Se dice, el eje, la entrada al sistema es la atención primaria. No, realmente el sistema es la atención primaria. Y luego pues está el desarrollo de las subespecialidades que tiene que atender a aquello que la atención primaria tecnológicamente no puede dar atención. Y no me quiero extender más porque yo creo que he resuelto su pregunta, ¿verdad, doctor García? Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, José Luis. Hay felicitaciones para el doctor Manuel Praena y Reinaldo Michel. Reinaldo Michel es académico, es pediatra, gastroenterólogo y pregunta, el modelo de atención que se usa, ¿cuánto tiempo tienen que está funcionando? Perdón, ¿cuánto tiempo de consulta? ¿Desde hace cuánto tiempo tienen ese sistema de salud? Este sistema. Bien, pues yo le puedo decir que en los inicios de los centros de salud me tocó entrar con muchísima ilusión. Yo era un médico de hospital, hice neumología
y podemos decir que tiene 40 años de extensión, y yo entré hace 30 años en este centro de salud en el que ya me enamoré de la medicina de atención primaria, es decir, de 30 a 40 años tiene, sí. Muchas gracias. Aprovecho para preguntar, el sistema electrónico de archivo electrónico, ¿cuánto tiempo llevan ustedes con ese archivo electrónico? Sí, con el llamado Diraya, porque ha habido varios, y este último tiene al menos 15 años. Diraya tiene 15 años anteriormente, y además es para toda la población. Se puede atender a un paciente a 500 kilómetros, porque vaya desde Huelva hasta Almería, que está en la otra punta, pero no tenemos la posibilidad de ver qué es lo que ha ocurrido si viene de otra comunidad autónoma como es Extremadura o como puede ser Cataluña, que eso es la siguiente fase que queremos hacer en España, que es coordinar una sola, única historia española para toda España, menos Cataluña. Llevamos 15 años y con los intentos previos en otras más reducidas 5 años más, así que llevamos 20 años entre una cosa y otra. Hay una pregunta, aprovechando lo que comentaste de que el médico de los centros de atención comunitaria da atención, hace prevención, hace docencia, parte de la educación, y hacen investigación. O sea, También, está dentro de las obligaciones. esa sería una obligación moral y ética, porque hay muchas preguntas de investigación que tenemos que resolver, y entonces surge la investigación cuando hay alguna cosa que en tu medio, aunque se haya probado en otro, pero en tu medio, eso lo tienes que valorar. ¿Cuál es la mejor manera? Y puede ser una investigación mediante metodología de audit, que tú veas qué es lo que estás haciendo, cuáles son los resultados y cómo lo puedes mejorar. También puede ser desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Y es una obligación. Yo creo que si tú estás trabajando como médico, tienes que investigar, tienes que investigar. Y se ha incorporado tarde en España la investigación en la atención primaria, pero realmente entra dentro de las convocatorias competitivas que da el ministerio. Ya afortunadamente se me han concedido a lo largo de estos años 3 proyectos de investigación. Y es que una vez que tú presentas metodológicamente y tiene calidad, compite con todos los demás, hospitales, centros de epidemiología, etcétera, etcétera, y entonces puedes acceder a una beca de investigación. Os puedo decir que es absolutamente heroica la investigación en la atención primaria, porque la mayor parte del tiempo te la está comiendo en lo que es la asistencia en el centro de salud, y deberíamos de tener horas, y venimos diciendo eso más de muchísimos años, de poder acceder en las horas en las que tú estás trabajando, poder realizar proyectos de investigación, aunque es verdad que también hay veces que pagan a una persona para que te sustituya para poder hacer investigación, pero eso ocurre rara avis, ¿es? Rara avis. Existe, por ejemplo, una serie de límites, o sea, un límite, sé que a ustedes les asignan una población infantil. ¿Hay incentivos o llamadas de atención, por llamarle de alguna manera, porque no se estén cubriendo los objetivos, o hay una serie de premios, hay una serie de estímulos? Sí, existen los llamados estímulos de productividad, que son, nadie está contento con eso. Cobras un poco más en función de los objetivos que el centro de salud ha marcado, de determinado seguimiento de determinadas patologías, de gastos farmacéuticos, de perfil de utilización de antibióticos, etcétera, etcétera. Ahí hay por cada centro de salud, hasta 20 objetivos que definen para poder recibir ese incentivo.
Muy bien. No sé si no quiero acaparar, quiero aprovechar también, aquí tenemos a un médico y académico que ha publicado mucho y ha sido un ejemplo para muchos de nosotros en la producción con respecto a la investigación. Yo quisiera pedirle a Roberto Rodríguez García si tienes una opinión de lo que has escuchado y cómo podemos utilizar nosotros en nuestro medio esa experiencia, Roberto. Bueno, creo que Roberto no tiene un problema. También está Elena Vidaurri. ¿Tú quieres opinar, Elena? Elena Vidaurri es pediatra, dermatóloga, académica. Adelante, Elena. Hola, buen día a todos. Yo quisiera preguntarle, Buenas tardes de doctor, España. ¿qué porcentaje de la consulta de primer contacto en el primer nivel de atención es a partir de las enfermedades de la piel? En nuestro país también hay una organización más o menos funcional de primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención. Pero como tenemos un sistema de salud muy disgregado, entonces el paciente puede al mismo tiempo tener derecho a bienestar para más de un servicio de salud y tiene la posibilidad de acudir con un médico privado. Entonces, un solo paciente puede tener 4 o 5 entradas diferentes al sistema de salud y eso puede entorpecer la manera en la que tenemos información epidemiológica. Entonces, en un sistema un poco más cuadrado, más ordenado en este sentido de trasladar a un paciente de un nivel al otro, probablemente sean más fieles los datos respecto de cuáles y cuántos padecimientos se atienden en el primer contacto. En relación con la piel, ¿qué porcentaje de su consulta diaria diría que ocurre a partir de dermatosis? Muy frecuente. La dermatología, los problemas de dermatología son muy frecuentes. Y en primer lugar, abanderada por la dermatitis atópica, como no puede ser de otra manera. Y los adolescentes, el acné y demás, ¿verdad? En el centro de salud, para ser derivado a un servicio de dermatología, tiene que ir al centro de salud. Pero si tú has acudido y te has hecho de una aseguradora, tú puedes ir al dermatólogo que quieras. Lo que pasa es que también es tan solicitado ese servicio que hasta incluso de manera privada puede haber 2 meses de demora. 2 meses de demora en la privada. Y eso ocurre también en el sistema público. Lo sé porque, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia entre la medicina pública y la medicina privada? Que la medicina pública tiene que ir a tu médico de primer contacto, que es el que te va a coordinar y el que va a valorar dónde tienes que ir. En la medicina privada lo que impera es la búsqueda del especialista en digestivo, en dermatología, en cardiología, etcétera. Y hay poca utilización o poca ascendencia del médico de primer contacto. Por tanto, en dermatología, todos los días tenemos problemas dermatológicos y de vez en cuando hacemos una derivación a dermatología, porque la mayor parte los atendemos nosotros. ¿Qué porcentaje de pacientes refieren al dermatólogo? Porcentaje a dermatología, ahora mismo no tengo, pero en una consulta de 25 pacientes que puede tener en un día normal, pues no todos los días mandas a uno. Es decir, que puede en una semana de unos 125, pues puede enviar a uno o dos. No se envía tanto, es decir, que nosotros nos hacemos cargo de los problemas dermatológicos de los pacientes y cuando no obtenemos la respuesta debida y sobre todo además por la insistencia de la familia, también lo derivamos. Pero Muy eso bien. me hace pensar que tienen capacitación suficiente para manejar los problemas más comunes en dermatología y por lo tanto se resuelven muchos en el primer nivel de atención y por eso se sí, hace una referencia en un porcentaje tan bajo. sí, enviamos poco, ¿no? Sí.
Sí. También pasa con las demás especialidades. Como hace una medicina que rota durante 4 años, queremos que sea de 5, pues muchos de los problemas los puedes abordar, a no ser que seas una persona que no te comprometas y que entonces pues te convierte en un dispensador de derivaciones, cosa que es muy frustrante para un médico trabajar de esa manera. Muchísimas gracias, doctor Praena. Muchísimas gracias, Elena Vidaurri. Definitivamente que a los comentarios del doctor Praena, si nos fijamos hablando de especialidades, el 80%, posiblemente el 90% de la patología se resuelve en el primer contacto. Quiero darle la palabra a la doctora Araceli Silva, que la ha pedido. Adelante, Araceli. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Y ya. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Manuel. Yo tengo dos preguntas. Una, ¿en España existe el servicio médico en los centros de salud? ¿Servicio médico de tipo laboral se refiere? O sea, en los centros de salud como primer contacto, que un empleado durante sus horas de trabajo pueda asistir a un consultorio en los centros de trabajo. Es decir, un médico o una enfermera que quiere que lo vea un médico. No. ¿Sí? No. Bueno, en México existe, no sé si en España, medicina del trabajo. Y en teoría, exacto. Porque creo que ese es un buen medio precisamente para la prevención, la educación, etcétera. Esa era una pregunta. Y la otra, según su experiencia, ¿qué impacto tiene del médico de familia en el cambio de actitud y de costumbres de la misma familia ante alguna enfermedad en los niños, como por ejemplo diabetes en niños? ¿Qué en su experiencia, qué impacto tiene el médico de familia en esa familia para que cambie sus actitudes y sus costumbres? Muy bien. La primera pregunta es que si tenemos un servicio de salud laboral que está centralizado y que además se preocupa de hacernos valoraciones en todo el conjunto de digestivo, de respiratorio, etcétera, etcétera. Y entonces indica las limitaciones que puede tener y si eres idóneo o no para seguir trabajando. Lo tenemos, sí. Y luego, respecto a la segunda pregunta, la influencia yo creo que se da el problema de cuidados inversos, de si acudes más a recibir atención médica aquellos que se preocupan y que no la necesitan. En cambio, la necesidad no sentida de muchas personas hace que no acudan al médico. Y eso va un poco por la situación social, ¿verdad? Las personas que económicamente están muy escasas y que tienen peores hábitos son los que menos acuden al médico de manera reglada y que acuden de pronto porque tiene cualquier cuestión menor. Y enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión y demás, pues bueno, pues puede tener ciertos problemas a la hora de ser atendida. Desde luego, hay una perspectiva de género en el sentido de que la mujer en España se preocupa más de su salud y va más a la atención del médico, mientras que el hombre tiene que ser que somos muy machos y que no nos pasa nada. Igual acá. Que acude menos cuando realmente necesita, igual que en México, ¿verdad? Sí, así es. Es vuestra experiencia, sí, sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Praena. Muchas gracias, Araceli. Gracias por encender la mecha. Pero yo creo que una de las ventajas que tienen en el sistema español es que el asignarles una población, tienen la oportunidad de conocer a su población. Y uno de los problemas que tenemos en México institucionalmente es que el médico de familia lo rotan en ocasiones o los archivos se pierden
y tienen una gran cantidad de consultas. Yo oí por ahí 25 consultas. Un médico general, un médico de familia en el Seguro Social ve arriba de 40 consultas en su turno. Entonces, primero es muy alto el volumen de consulta. Segundo, generalmente van por padecimiento y no por control. El médico se la pasa haciendo recetas de prescripción, difícilmente le dedica tiempo a la exploración o el interrogatorio, no se tiene archivo electrónico y en ocasiones no aparece el expediente, y luego es una serie de trámites burocráticos graves, tardados, para hacer interconsultas. Entonces, yo creo que ahí es un punto álgido que tenemos que mejorar de alguna manera en México. Y, por ejemplo, está pidiendo también la palabra iPhone de Fabiola. Me imagino que es Sandra Fabiola. Adelante, enciende por favor tu video. Buenos días, doctor. Afortunadamente tuve Hola. la oportunidad de presenciar su tema, me parece excelente. En lo personal, yo estoy en una comunidad y realmente en México no hay mucho de pediatría de primer nivel, que es lo que creo que estamos trabajando ahorita, y me he enfocado mucho en los algoritmos que ustedes tienen en España. Entonces, para mí la pregunta fundamental es que, por ejemplo, estamos en una comunidad y me imagino que ustedes está en una comunidad como pediatra de primer nivel, de primer contacto. ¿Qué tan factible y qué tanta cerrazón ha encontrado con los médicos que están a nivel de segundo, bueno, de tercer nivel, cuando tenemos un paciente que no podemos manejar en ese momento, pero que lo debemos manejar? Por ejemplo, estoy hablando de un niño que empieza con que salió de un hospital con síndrome nefrótico, se fue y regresa nuevamente con edema, no te lo pueden aceptar, entonces, y no es tu perfil el manejo de la nefrología. Por ejemplo, escucho que usted es neumólogo, como subespecialista, yo soy neonatóloga como pediatra y me tocó la fortuna y el azar de estar en un poblado muy chiquito de 10,000 habitantes y estamos haciendo un poco de pediatría comunitaria enfocada a lo que están haciendo ustedes en España. Incluso la propuesta de desescalada para el manejo de pacientes COVID, la tomé de un artículo que tienen en pediatría de primer contacto, pero sí tenemos la dificultad de no tener los elementos tecnológicos que ustedes tienen. Entonces, la pregunta enfocada es realmente, ¿qué tan fácil es para ustedes encontrar la facilidad de entablar el contacto con un médico subespecialista cuando tenemos un niño egresado de tercer nivel o que vamos a mandar a tercer nivel, pero en ese momento no podemos y no está dentro de nuestra expertise empezar a manejarlo, lo que nosotros conocemos como telemedicina? Muy bien. Claro, es muy diversa la experiencia en España en función del lugar donde está. Por ejemplo, el área nuestra de atención primaria pertenece a un hospital que tiene todas las especialidades, absolutamente todas, que tiene posibilidad de hacer ECMO, que es una de las intervenciones más extremas dentro de la pediatría, y dispone de todas las especialidades, con todas las tecnologías. La suerte de que mis compañeros roten por el centro de salud cuando están haciendo su formación hace que cuando se necesita cualquier tipo de tecnología hospitalaria tenga un fácil acceso. Además, lo realiza a través de una derivación que se hace informática, pero que además va con su papel correspondiente, y lo pueden ver si es preferente en el término de 15-20 días, y si no, hay lo que se llama un sistema de mínimos que lo tienen que ver como muy tarde en 2 meses. Eso es mucho tiempo, pero para algunas patologías se necesita que sea muy pronto. Entonces, lo hace de esa manera o lo hace directamente poniéndote en contacto con los compañeros del hospital, que lo puedes hacer a través de llamar a teléfono
telefónica. No debería de ser así. Debería de ser que tú haces una derivación y a través del sistema rápidamente sea atendido. La cuestión es que si desde atención primaria no trabajamos bien y no se deriva aquello que realmente no puede ser más que de otra manera visto en el hospital, pues se sobrecarga. Es decir, para que funcione bien el hospital, tiene que funcionar muy bien la atención de primer contacto y resolver muchas cuestiones. Porque si todo se queda, si hablamos del asma, si tú vas a derivar todos los asmáticos porque no te quieres comprometer en el manejo de ellos, pues 9 especialistas que trabajan en el hospital no pueden atender 9.000 pacientes con asma, por ejemplo. Entonces hay que potenciar mucho esta medicina de primer nivel. Y en segundo lugar, pues tener la correspondencia con los compañeros del hospital que tiene que atender, tiene un síndrome nefrótico y yo evidentemente no tengo tampoco esa expertise para trabajar, pues tendrá que ser un nefrólogo dentro del grupo de nefrólogos que tienen que estar y le tienen que dar respuesta y se la dan. Pues realmente trabajamos de manera coordinada. Y en ese sentido no hay problema. Pero yo no sé si esa es la misma experiencia en otros compañeros de otros hospitales. Yo pienso que sí, porque hay una buena distribución entre lo que es la atención primaria, en la que puedes tener cupos de 1.000, yo tengo uno de 850 niños de 0 a 14 años, y los médicos de familia tienen hasta 1.500 pacientes. Eso es en lo que se pretende que haya. Entonces, pues depende de cómo esté organizado, si va a poder acceder o no. Pero me imagino que si está trabajando usted, Fabiola, en una comunidad pequeñita que está alejada de los centros, que no conoce a los especialistas, pues esa dificultad en la interacción puede estar de alguna manera contribuyendo negativamente en la salud de los pacientes. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Fabiola. Fabiola es una pediatra subespecialista que por azares del destino está haciendo medicina de primer contacto y lo está haciendo excelentemente bien, es muy inspiradora para nosotros y muy inteligente. Esta forma de actuar, en México tenemos un problema porque el médico se enfrenta casi a diario a la incertidumbre de que hay pacientes que se pueden sentir ofendidos o no bien atendidos y entonces demandan al médico. De hecho, existe un Consejo Nacional, se llama CONAMED, que es un intermediario de los conflictos médico-paciente. ¿Tienen algo de eso en España o está legislado el que las videoconsultas, por ejemplo, o las llamadas telefónicas en consulta sean legales, que no sean persecutorias? Lo digo porque puede ser, y un ejemplo que puso Reinaldo Michel hace un tiempo fue un niño que le dice al médico en una videoconsulta, el niño tiene dolor y el médico dice, bueno, mira, dale un té, dale algo para el dolor y nada. Y a las horas le dice, pues el niño está muy mal. Y lo llevé particularmente y tiene una apendicitis y lo van a operar y ahora lo voy a demandar. Entonces, ¿hay algo de eso en España? Demandas seguro que las hay y de hecho ha pasado que recientemente durante la pandemia con un niño tuvo una perforación todavía con meses. Había un dolor abdominal, lo llevó, no quedó contenta la familia y finalmente se perforó y hay una demanda judicial. Con el tema del teléfono podrían incrementarse, efectivamente, acaba de abrir un buen melón, y yo pienso que hay ciertas patologías, como por ejemplo el dolor abdominal, que hay que verlo, aunque telefónicamente te lo está describiendo, pero si tienes dudas lo tienes que ver, y de hecho se ve en el mismo día. Estamos hablando por teléfono y como es un centro que radica en el barrio, donde está insertado el centro de salud, pues lo que hace es que lo ves directamente y evita cuestiones de ese tipo, pero eso es una posibilidad que se da si no tienes cuidado. Yo creo que los norteamericanos, estadounidenses, tienen
mejor descrito el tema de la consulta telefónica, que lo han desarrollado mucho mejor a lo largo del tiempo. Nosotros estamos empezando ahora con esto. Sí. Bueno, y bien lo dices porque tenemos aquí las experiencias de Chihuahua, del Hospital Infantil de Chihuahua, que ellos ya tienen un tiempo trabajando con algunos hospitales de Estados Unidos y tienen experiencia en videoconsultas. Acá, para muchos de nosotros en el centro de México y en la costa oriente, como estoy yo, pues sucede que apenas estamos empezando, pero nos estamos enterando desde el punto de vista legal que tiene una responsabilidad legal porque se utiliza como argumento para una demanda y no hay legislación que ampare al médico y lo deja totalmente desamparado. Entonces se ha vuelto un negocio el médico para los seguros de gastos de seguros médicos, porque el médico tiene miedo. Y entonces se agrega la falta de insumos, la falta de organización, las ganas de atender y la inconformidad de la gente con el temor del médico de ser demandado. Y además eso, que todo debería ser grabado, porque la prueba fehaciente de qué es lo que ha ocurrido, pues debería de estar, ¿no? Las grabaciones, cuando te van a vender una línea telefónica y van a firmar un contrato telefónico, pues resulta que esta conversación será grabada y nosotros no estamos haciendo eso. Es lo que diga el paciente luego después de una consulta telefónica, que si no se ha enterado bien de lo que le has dicho, te puede venir encima. Pues la verdad es que tomo nota de esto, porque esto es una situación que se nos puede venir encima, efectivamente, y hay cada vez más demandas judiciales. Pues sí. Sí. Pues el tiempo se ha ido muy rápido, ha sido muy agradable, muy constructivo, muy ilustrativo y muy inspirador para nosotros en México. Yo quisiera que tú mandaras un mensaje de tu plática a la gente que te va a ver en el video de YouTube de nuestro canal para prácticamente casi cerrar esta sesión de hoy. Bien, pues yo lo que le diría a nuestros hermanos de México, nuestras hermanas de México, es que la pediatría de primer contacto, y me he llevado 30 años trabajando, es apasionante. Te consideras médico, no eres solamente tecnócrata, y que debería de potenciarse muchísimo más y trabajar más, porque te da muchas satisfacciones. Estar viendo a los niños desde que nacen y luego, si lleva mucho tiempo en el mismo sitio, ver a sus hijos después del tiempo que han pasado. Os animo a trabajar en ese sentido. Pues muchísimas gracias, doctor Manuel Praena, por esta excelente conferencia, estos lazos que tenemos tan estrechos entre España y México, con tantas cosas que compartimos. Y agradezco de parte de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos tu participación, invitándote para que en un futuro cercano nos apoyes con tu conocimiento, tu experiencia y tu buena persona. Te agradezco mucho. Muy buenos días a todos por su asistencia y hasta pronto. Muchas gracias.